repaso del sistema de aire acondicionado del vehículo. Con fines didácticos hemos situado las piezas de forma similar a como estarían en el vehículo. El condensador y el electroventilador en la parte delantera. Luego tendríamos el compresor de aire acondicionado, que en este caso hemos incluido un despiece para hacerlo más didáctico. Vemos el embrague electromagnético, la válvula de admisión, la válvula de escape y el eje propiamente. Luego aquí podemos ver el evaporador. El evaporador, por supuesto, como el elemento que propiamente propicia el intercambio térmico en el habitáculo, es decir, que este es el elemento que está oculto en el salpicadero. Tenemos la tubería de alta, el filtro deshidratador y tenemos la válvula de expansión. Y por supuesto tendríamos la turbina, que es la que propicia el movimiento de aire para que entre aire fresco al habitáculo. En este caso debemos recordar siempre que el fluido, cuando está en estado gaseoso, llega al compresor a baja presión, es succionado y el compresor aumenta su presión, pero siempre debe llegar en estado gaseoso y envía el fluido en estado gaseoso al condensador. En el condensador le llega en estado gaseoso y propicia un intercambio térmico, el cual varía su temperatura y lo va llevando a estado líquido. Es decir, que le reduce temperatura y va pasando poco a poco a estado líquido. Cuando llega al filtro deshidratador o filtro secador, sigue estando en estado líquido y debe estar limpio y seco. Luego es la válvula de expansión la que propicia el cambio importante de presión al abrir un paso calibrado, que ese paso permitirá que cambie el valor de presión entre 10 y 15 y baje bruscamente a 2 bares. Y esa válvula de expansión estará situada propiamente en el evaporador. Y como podemos ver, en este caso, al estar colocada la válvula de expansión de esta forma, lo tenemos que tiene un conducto de conexión a la salida y un conducto de conexión a la entrada. Pero es con la intención para que en el de salida censar la temperatura o la presión en su caso, y al censarla actúe sobre la entrada del evaporador. A modo de ejemplo, podríamos decir que si se enfría demasiado y entra muchísimo fluido refrigerante y enfría demasiado, podría llegar a helarse, y si se forma un bloque de hielo no permite el intercambio térmico propiamente con la turbina. Sin embargo, si por el contrario se cierra y tiene muy poco intercambio térmico, muy poco fluido, en ese caso no enfriaría, no mejoraría la temperatura lo suficiente en el habitáculo. Para regular dicha circunstancia, lo que hace es que aquí, en el conducto de salida, si está muy frío, cierra parcialmente el paso de fluido en la entrada, y si está muy caliente, abre para favorecer propiamente el intercambio térmico. En este caso, una vez que hemos visto los componentes desmontados del coche, ahora pasamos a verlos montados en el vehículo. Continuamos en el vehículo y como vemos aquí, tal y como lo hemos comentado antes, tenemos el condensador. Luego en esta zona oculto tendríamos el evaporador, aquí tendríamos el compresor con sus respectivas conexiones de alta y de baja, y luego aquí tendríamos las válvulas para la conexión de pruebas de presión y propiamente para la conexión de baja y de alta, para cuando queremos comprobar presión o queremos realizar carga. Ahora, una vez dicho esto, si queremos realizar la carga, lo debemos hacer siguiendo las instrucciones de forma rigurosa, es decir, que debemos tener a mano la documentación tanto de la máquina propiamente dicho, para cuidar que no tenga daño, y la documentación propiamente del vehículo en lo relativo al tipo de gas y a la cantidad de gas que debe tener. En este caso, lo que nos indica el fabricante es que lo primero que debemos hacer es conectar las válvulas de alta y de baja. Como vemos, las válvulas tienen una conexión
muy similar a las válvulas neumáticas de conexión, y luego después de tener esa conexión de toma rápida, tenemos que presionar propiamente la válvula para que presione el obús y comunique el circuito. Pues dicho eso, hacemos los pasos a seguir que nos pide propiamente el fabricante. Como vemos, ya está conectado. Conectamos la de baja. Una vez conectada la de alta y la de baja, lo siguiente que debemos hacer es observar los valores en los manómetros, porque de esa forma es como podemos saber si realmente en el vehículo hay gas. Es decir, ahora mismo los manómetros nos están indicando valores de presión que están en torno a los 6 bares y se igualan porque el vehículo está apagado. En este caso solo nos está diciendo los valores de presión del vehículo, ya que como podemos ver en el panel tenemos la válvula cerrada de baja y de alta hacia el equipo. Lo siguiente que nos indica el fabricante después de conectar los manguitos es abrir la válvula del panel de baja, de alta, y luego debemos abrir en la bombona aquí la válvula de fluido en estado líquido, la válvula de fluido en estado gaseoso. Una vez que tenemos abiertas las dos válvulas, nosotros debemos conectar a la red eléctrica el equipo. Conectamos a la red eléctrica el equipo, encendemos aquí, que podemos ver que tenemos el encendido general, y lo siguiente que debemos hacer es pulsar recover, reciclaje y recover, y ya el equipo de forma automática retira el fluido refrigerante del vehículo. Y no solamente comienza a realizar el proceso de retirada del fluido, sino que además nos va a indicar cuánta cantidad de fluido refrigerante va retirando. Como vemos, ya ha comenzado el proceso en el que la máquina retira el gas, extrae propiamente el gas refrigerante, el fluido refrigerante del vehículo, y nos va indicando la cantidad de fluido refrigerante que va retirando, y luego tenemos que esperar a que los manómetros caigan a cero. Tenemos que estar completamente seguros de que ha retirado todo el fluido refrigerante. De hecho, si en un momento dado termina el proceso y no ha retirado todo el fluido refrigerante, tendríamos que darle al pulsador de continuar hasta que los manómetros indiquen cero o incluso por debajo de cero. Como vemos, una vez terminado el proceso en el que extrae el fluido refrigerante del vehículo, debemos observar el panel. Nos indica que ha extraído 330 gramos y CPL. En ese caso, si vemos que los manómetros no están en cero, tenemos que decirle continuar, y la máquina realizará el proceso para extraer la cantidad que le quede de reciclado. En este caso le pueden quedar 6 o 7, 60 o 70 gramos. Vale, el siguiente paso que debemos realizar es observar aquí en la válvula de aceite y observar y abrir parcialmente, muy suavemente, la válvula de aceite para ver la posibilidad de que la máquina, además de extraer el fluido refrigerante, haya arrastrado aceite. Que lo normal es que extraiga una pequeña cantidad, entre 10 mililitros y 20 mililitros. Hay algunos fabricantes que dan indicaciones claras de reponer 20 mililitros siempre, y hay algunos que menos cantidad. Luego la experiencia también nos irá diciendo si
qué cantidad de aceite debemos reponer. Una vez que hemos abierto parcialmente la válvula de aceite, nosotros debemos continuar con el vacío. Para realizar el proceso de vacío, en este caso, continuamos con las válvulas abiertas, las válvulas en el panel, todo conectado, todo igual, y pulsamos en vacuum. Y al pulsar en vacuum, nosotros podemos variar el tiempo, y cuando le hemos variado el tiempo, en este caso 5 minutos, le damos Enter y le damos nuevamente vacuum y ya comienza el proceso de vacío. Y allí debemos esperar unos minutos a que termine el proceso de vacío y luego debemos esperar otros minutos para poder comprobar si mantiene la estanqueidad, es decir, si mantiene su vacío y los manómetros siguen estando con los indicadores por debajo de la presión atmosférica. Eso sería como indicativo de que sí tiene estanqueidad los manguitos del vehículo y todo el circuito en general. Ahora está terminando el proceso de vacío. Una vez terminado el proceso de vacío, debemos esperar, como lo decía hace un momento, esperamos que efectivamente los manómetros de baja y de alta sigan manteniendo sus valores de presión, en este caso sus valores por debajo de la presión atmosférica, indicativo de que no hay fuga en el circuito, de que hay una estanqueidad correcta y que se puede proceder al proceso de carga. Lo siguiente que debemos hacer es recargar el aceite, reponer el aceite que el equipo ha extraído, y en ese proceso nosotros lo que debemos hacer, como vemos, tenemos aquí una botella de aceite limpio. En este caso, como sabemos que el equipo le ha quitado aceite propiamente al vehículo por una cantidad muy pequeña, nosotros solo le vamos a reponer 10 mililitros. Y al abrir la válvula veremos cómo baja el nivel. Y ya tendríamos como terminado el proceso de reponer aceite, y lo siguiente es reponer el refrigerante. Para reponer el refrigerante entramos propiamente en carga, cambiamos los valores de carga a los que nos indique propiamente el fabricante, y una vez que tenemos los 400 gramos, que es en este caso, le damos Enter, aceptamos y damos carga. Y ya el equipo de forma automática debe realizar el proceso de carga. Como vemos, el equipo continúa haciendo el proceso de carga hasta que completa los 400 gramos, y debemos observar que efectivamente en los manómetros también indica los valores de presión. Por supuesto, los valores de presión igualados, porque ahora mismo no está el motor en marcha. Para realizar la última prueba debemos desconectar el equipo, es decir, cerrar la válvula de baja, de alta, cerrar las válvulas de la bombona, desconectar aquí las válvulas de conexión de alta y de baja, y poner en marcha propiamente el vehículo y poner el aire acondicionado. Para concluir, debemos poner en marcha el vehículo. Con el vehículo en marcha, ponemos en funcionamiento el aire acondicionado, el termómetro, y debemos observar si los valores de refrigeración en el evaporador son los correctos. Observamos, seguimos observando que baje la temperatura.
Ya se va notando cómo enfría. Sobre todo lo noto yo más que el termómetro. Sí, efectivamente, a medida que vamos acercando el termómetro láser nos va indicando los valores de temperatura. Dichos valores de temperatura nos valen como indicativo de que es correcto el proceso que hemos hecho de descarga, comprobación de estanqueidad, presión, vacío, y para continuar lo que debemos hacer es observar los valores de presión con el motor en funcionamiento. Y como podemos ver, las presiones de baja y las presiones de alta dentro de los valores determinados por el fabricante, que como sabemos en baja debe estar en torno a los 2 bares y en alta sí que hemos dicho que lo más común son entre 10 y 15 bares, pero también debemos tener en cuenta la temperatura ambiente, que influirá, es decir, que tendría que ser temperatura ambiente más 17 grados y observar con los correspondientes valores de presión.